Vamos a abrir la palabra del Señor esta tarde. Lo vamos a hacer en Génesis capítulo 21, verso 10. Vamos a meditar, hermanos, en una porción muy conocida. Me dice un amén cuando tenga la palabra de Dios. Génesis capítulo 28, verso 10. Dice la palabra del Señor: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das, la oportunidad que tú nos das para poder adorarte, Señor, poder exaltarte, poder llegar a este lugar para poder darte nuestra mejor adoración. Señor, gracias. Tenemos la dicha que no todos tienen, Señor. Algunos por problemas de salud, otros, Señor, porque residen en lugares donde, Señor, tienen restricciones para poder adorarte, pero nosotros tenemos esa dicha de poder congregarnos, y por ello te damos gracias. Oramos por cada necesidad que hay en medio de tu iglesia. También oramos por tu palabra, Señor. Habla esta tarde a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, habla a nosotros. Señor, te lo pedimos, cautiva y atrae nuestra atención con tu verdad, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuándo dicen amén, hermanos?
Tenga la bondad de sentarse, por favor. Gloria a Dios. No sé si hay alguien, hermanos, que viene por primera vez esta tarde. Queremos darle la bienvenida. Puede levantar su mano, por favor. ¿Habrá alguien? ¿O todos somos de casa hoy? Bueno, quiero motivarle. Hoy hemos empezado nuestra lectura Hechos en nosotros. La idea es de que durante este mes podamos leer por lo menos el libro de los Hechos. Eso nos va a ayudar a desarrollar un hábito de lectura. El problema más grande de nosotros es la lectura. La lectura. No todos leen. Amén, hermanos. No todos leen. Por eso cuando usted quiera publicar algo en redes sociales, no escriba un testamento. Con mucho trabajo le van a leer 4 o 5 líneas. Y porque eso muestra la lucha que tenemos nosotros en la lectura. Hemos empezado 28 días, 28 capítulos, 28 días, 28 verdades que transformarán nuestra vida durante este mes. Amén, hermano. Así que queremos motivarle a que hoy no lo ha hecho. Al llegar a su casa, acuérdese, Hechos 1. Mañana Hechos 2. Y cuando lleguemos al día 28 de este mes, usted ha leído el libro de los Hechos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y su vida será diferente. Amén, hermano. Porque es un libro donde sucedieron milagros. Y ese libro, esa palabra sigue viva en nosotros, en la iglesia, en la vida de la iglesia. Y eso va a bendecir mucho nuestra vida. Amén, hermanos. Se ha compartido en la página de Facebook y también en el grupo que tenemos de los servidores. Así que hágalo, únase a nosotros y eso va a ser una gran bendición. Hermanos, hoy queremos hablar con la ayuda del Señor acerca de la bendición de Jacob. La bendición de Jacob. Usted sabe que Jacob, antes de que él llegara a Betel, él era una persona bendecida por herencia. Él había peleado una bendición, había luchado. De hecho, hermanos, todos sabemos que desde su nacimiento, Jacob fue un hombre luchador. Oiga, desde su nacimiento. De hecho, ni bien ni mal. Dos criaturas, pero ¿cómo sabía que querían pelear por quién nacía primero? Amén, hermano. Porque el primogénito era el que recibía la heredad. Entonces, al yo pensar que Jacob quería nacer y estaba luchando en el vientre, y al agarrarle el talón al hermano era para detenerlo, para él nacer primero. Entonces, amén, hermano. Eso es lo que a mí, no sé si solo a mí se me ocurre, pero yo creo que así es. Entonces, eso nos muestra de que Jacob no nació próspero. Jacob fue un hombre que desde su nacimiento nació luchando. Fue un hombre luchador. Nació, hermanos, peleando. Y fue un hombre, como le dije, que durante toda su vida fue así, hasta que llega el momento donde él toma la herencia o la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Él la toma. Claro, él fue astuto y Dios no bendijo su manera de ser, lo astuto que él era, porque Jacob fue un hombre que deshonró a su padre. Él le mintió a su padre, engañó a su padre, se aprovechó de la vejez de su padre, porque ya Isaac ya no veía, él estaba ciego, él ya estaba en su vejez. Y por eso es que Jacob lo engaña, y al engañarlo estaba deshonrando a su padre. Y obtuvo la bendición de una manera donde no el trato que él hizo con Esaú fue un trato legítimo. Esaú hizo un trato legítimo. El punto fue que Jacob deshonró a su padre porque el padre no lo hubiera bendecido, no le hubiera dado la bendición a él si hubiera sabido que él era el hijo menor. Pero él lo engaña. Entonces Dios, hermano, no bendijo esa actitud de Jacob. Entonces, pero eso nos muestra que Jacob es una persona
siendo ese hombre mentiroso, ese hombre que había deshonrado a su padre, ahora durante su vida era un hombre que iría huyendo porque había engañado a su padre. Su hermano se había enojado. Cuando reaccionó, Esaú se había enojado y juró que lo iba a matar. Aquel hombre huye por el temor porque su hermano quería matarlo, pero va huyendo también ahora por la culpa. O sea, este hombre iba hecho pedazos, iba, hermanos, con una vida, mire, sale huyendo, sale sin padre, se va sin nada, sin nada. Él sale solo, huyendo con culpa, con miedo de que su hermano ahora quería matarlo. Entonces, todo ese caminar de Jacob, hermano, fue una lucha. O sea, a esa aventura de irse a lo desconocido, huyendo. No sé cuántos se acuerdan cuando vinieron a Estados Unidos. Aleluya. Donde ustedes se quedaba a medio monte. Ahí, hermano. Mire, yo me vine solo. Yo no pagué nada. Yo de un coyote, pues. Pero yo me vine solo. Pero un día me atrancó el hambre, hermano. Y yo estaba a media en un cultivo de milpa, de maíz. A media milpa, hermano, y un tanque de agua. Y un frío, hermano. Y yo dije, y toqué el tanque de agua. Dije, este está caliente, aquí voy a dormir. Y no había nada que comer, así que a comer puro maíz tierno. Nosotros le llamamos elote. ¿A cuánto les tocó así? Aleluya. ¿Pero qué le hacía a usted llegar a Estados Unidos? Usted miraba los dólares. Yo no quería regresar por la vergüenza de que iban a decir, este no llegó. De verdad, en eso pensaba yo. Yo decía, no, yo tengo que seguir. Y a puro así llegué a la frontera. Pero así fue. Entonces, esa aventura donde no hay nadie con uno y solamente el Señor y su propósito con uno. Amén, hermano. Absolutamente nadie con uno. Y esa era la vida de Jacob, donde él se va a lo desconocido, a la aventura, sale sin ropa, sale huyendo con una culpa, con una deshonra. Hermano, él va con ese temor de que va a alguien en el camino y que lo van a matar. Y esa fue la vida de Jacob hasta que él llega a Betel. En esa huida de Jacob, él llega a Betel. Y es ahí, hermanos, donde quiero enfocarlo. Por eso le dije la bendición de Jacob. Por eso dice el verso 10, dice que salió Jacob de Beerseba y se fue a Aram. Y dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje o de aquel lugar y puso de su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y cuando estaba acostado, dice la Biblia que él soñó. Y en ese sueño dice que él vio una escalera que estaba desde la tierra, que tocaba el cielo. Y ahí él ve ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y cuando él empieza a tener esa revelación, dice que el Señor le habla. Y él dice que vio al Señor en el verso 13. Dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, es decir, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Jacob va, hermanos, huyendo. Mire, la vida de Jacob, hoy no vamos a terminar este tema, porque la vida de Jacob es impresionante, realmente. Y él sufre mucho para poder alcanzar la bendición que Dios tenía para él. Pero acá él va, hermanos, llega a Betel
Y como le dije, no llevaba nada, como buen mojado. No llevaba nada. Llega a Betel y ahí le agarra el sueño. Ve que ya la noche había entrado, estaba oscureciendo, era un atardecer. Agarra una piedra y la pone de su cabecera y se acuesta. Y ahí empieza a tener el sueño. Y en ese sueño, como le decía, vio ángeles que subían, bajaban, pero al final de la escalera vio al Señor. Y cuando él ve al Señor, el Señor le dice: esta tierra donde tú estás será tuya. Le dice: esta tierra yo te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Y en ti, le dice, serán benditas todas las, en ti serán benditas, dice, a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te vas a extender al oriente, al occidente, al sur. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, le dice: mira, te voy a dar eso, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y le dice el Señor: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas. Eso es maravilloso, hermano. Porque si usted supiera esto, usted camina seguro. Pero Jacob había salido huyendo, pensando que iba solo, que solamente, hermano, él y su alma en el camino. Pero ahí tiene una revelación. En Betel Jacob tiene una revelación. Y a eso nos muestra, hermano, que esa bendición de Jacob empieza entonces con una revelación. Porque él iba huyendo y ahí Dios, hermano, se revela a él y le dice: yo estoy contigo, esta tierra te voy a dar, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y en tu simiente. Y le dice: pero yo voy a estar contigo, te voy a guardar a donde quiera vayas, y te regresaré a esta tierra, le dice, y no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo todo lo que yo te he dicho. Ahora, hermano, Jacob despierta. Cuando tiene esa visión, él despierta y se espanta y dice: este lugar es terrible, dice él. Es terrible este lugar, y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces acá, hermanos, Jacob tiene un despertar. Y cuando él despierta a la realidad de la vida, se da cuenta que él no es un desgraciado. Aleluya. Desgraciado es una persona sin gracia. Amén, hermano. Es que usted lo toma por lado equivocado. El mal pensado es usted. Pero sí, él se da cuenta que es todo lo contrario. Y que Dios le dice: Jacob, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, y esta tierra te la voy a dar. Tú eres el dueño de esta tierra. Mire, te voy a dar esta herencia. Yo voy a estar contigo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y le dice, y además le dice el Señor: a donde tú fueres, yo iré. Y te voy a regresar a esta tierra. Y voy a completar contigo todo lo que yo te he dicho. Entonces, ¿qué es lo que descubre ahí Jacob, hermanos? Lo que descubre Jacob es que el Señor ha estado con él, y de que el Señor caminaría con él. Ahora, hermanos, Jacob empieza a emprender. Mire, antes de Betel, él pensaba que estaba solo, iba huyendo. Después de Betel, ahora Jacob piensa y sabe que no va solo. Ahora sabe que el Señor está con él. Ahora sabe que esa tierra donde él estuvo le pertenecía a él, porque Dios se la había dado. Y ahora él caminaría seguro, y le dice: a donde quieras que vayas, yo iré. ¿Quién no va a emprender un viaje así? Aleluya, de aquí a Los Ángeles. Y usted dice, y el Señor le dice: no te preocupes, yo voy contigo. Usted le da con todo, no va con miedo de migración, si migración está en el aeropuerto, o qué le va a pasar a usted. Si el Señor le dice: ve, porque yo estoy contigo, usted va seguro.
Y ese fue el viaje de Jacob. Pero esa revelación, hermano, en Betel fue lo que le cambió la vida a Jacob. Ese despertar espiritualmente. Él tuvo que despertar espiritualmente. Estaba durmiendo. Y cuando despierta se da cuenta de una realidad. Y que ese Dios no solamente era el Dios, porque Dios cuando le muestra, le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Y le dice: y soy el Dios de Isaac también. Pero ahora él despierta a una realidad espiritual. Y Dios le dice: yo también soy tu Dios. Yo también soy tu Dios. No solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino le dice: yo soy tu Dios. Yo te voy a dar esto. Yo voy a estar contigo. Yo voy a caminar contigo. Yo te voy a traer de regreso a esta tierra y cumpliré todo lo que yo te he dicho. Entonces, hermano, despertar espiritualmente es, hermano, que Dios deja, despertar espiritualmente es cuando Dios deja de ser el Dios de otros y se convierte en mi Dios. Es cuando Dios deja de ser el Dios de otros y se convierte en mi Dios. ¿Por qué? Porque qué lindo es ver, hermano, el jardín en la casa de otros. Es hermoso ver cuando Dios sana a una persona. Amén, hermano. ¿O no se alegra usted? No se alegra el único que es envidioso. O cuando usted ve prosperado a otra persona y usted lo ve bendecido, y usted le dice, y usted cuando lo ve que el Señor lo está bendiciendo, usted se alegra por esa persona. Pero usted está arruinado. No usted, los que nos están oyendo. Solo es una manera de decirle. Pero entonces usted ve que otros reciben sanidad. Usted ve que otros son bendecidos. Usted ve que otros son prosperados. O usted ve que se habla mucho de la historia de nuestros padres. Por eso yo digo, para mí yo tuve los mejores padres. Para mí, mi madre, estos días hablaba con otro mi hermano que es pastor en mi país. Y él me decía: ¿sabe una cosa, hermano? Me decía: somos el resultado de las oraciones de mi mamá. Yo le decía: sí, aunque ella ya no se da cuenta, pero somos el resultado de eso. Pues sí, pero habían personas que le dicen a usted: mire, el Señor me visitó, y nos empiezan a hablar tantas cosas de Dios, o nuestros padres, o nuestros hermanos. O usted se alegra cuando hay personas, o cuando yo me alegro cuando hay hermanos que el Señor los usa de una manera poderosa. Uno se alegra, hermano, cuando uno ve jóvenes que el Señor los usa, hermanos que Dios los usa, y hermanos que los va a usar el Señor, y los usa más que a su servidor, y lo va a usar más todavía porque tienen una capacidad mucho más fuerte todavía. Yo me alegro por eso. O usted se alegra y dice: no, hombre, esta hermana la usa el Señor. Y este hermano lo usa el Señor. Sí, y usted se queda ahí tranquilo. Está contento viendo que el Señor usa a aquella persona, que el Señor usa a aquella persona, que el Señor bautizó en el Espíritu Santo a aquella persona, que el Señor sanó a aquella persona. Ajá, ¿y usted cuándo? ¿Y nosotros cuándo? Porque Dios quiere ser su Dios también. No solamente es el Dios de mi hermano que está a mi lado. El que ve y usted le dice: hermano, ¿y cómo le hace? Es que el Señor está conmigo. Aleluya. Y usted le dice: hermano, ¿y cómo usted hace para pasar todo lo que ha pasado? O para enfrentar todo lo que ha enfrentado, o para alcanzar todo lo que ha alcanzado. Le dice: porque el Señor está conmigo, porque mi Dios está conmigo. Pero usted no puede vivir de eso. Usted tiene que despertar espiritualmente, porque Jacob había oído del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, su padre. Pero ahora él mismo tenía que tener un despertamiento espiritual y darse cuenta que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac también era su Dios, y que lo que Dios había hecho en la vida de sus padres, Dios también lo haría en la vida de él, y lo hará en la vida de nosotros. Amén, hermano. Porque Dios no solamente quiere usar a uno. Mire, le digo algo.
Nuestros hijos tienen que ser mejor que nosotros. Ustedes tienen que dejarle una vara muy alta a sus hijos. O sea, Eric y David tienen que ser mejor que yo todavía. En todo. Aleluya. Mejor que yo en todo. Es más, son mejor en todo. Por ejemplo, sus hijos, cuando nacieron, si usted se mira y pone a su hijo de 13 años, cuando usted tenía 13 años, su hijo es más bonito que usted cuando tenía su misma edad. ¿Sí o no? Aleluya, no lo reconoce. Ese es espíritu de orgullo. Pero de verdad, si usted pone a su hijo que la edad que él tiene hoy, cuando usted tenía la edad, esa edad, y pone una foto suya de esa edad con la edad de su hijo es más bonito que usted. Es una versión más mejorada que usted. Aleluya. Ya veo, no lo convenzo todavía. Pero es cierto. Son mejores. Aleluya. Nacieron diferentes, son más guapos. Usted se debería alegrar. Cuando usted tenía esa edad no era así de bonito. Es bonito, pero no era así. Y ellos nacieron diferentes, son mejores. Pero ahora no pueden decir, sí, cuando miran la foto del viejo. Lo único que las cámaras también no ayudaban antes. Hoy todo es filtro. No se enamore por redes sociales. Cuando la vea personalmente la va a desconocer. Pero entonces, hermano, pero de verdad eso nos habla de que ellos nacieron mejores. O sea, son mejores, pero no solo en eso. Tienen que tener su propia experiencia también con el Señor. Y tienen que tener, hermano, y no vivir bajo la sombra. Oiga, bajo la sombra, claro que ellos son bendecidos por nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que luchar. Y yo, hermanos, trato de ser fuerte y de mantenerme, trato de honrar al Señor, porque detrás de mí vienen mis hijos. Ven mi confianza, ven mi fe. Pero no solo mis hijos, sino la iglesia tiene un peso. Todos, usted también. A usted no solamente lo ve sus hijos, lo veo yo como pastor. Usted también me inspira a mí, porque somos un complemento en la obra del Señor. Y por eso usted debe de saber que también nuestros hijos tienen una gran responsabilidad, y que ellos deben de tener su experiencia con el Señor y no vivir de la sombra de otros. Ellos tienen que saber que el Señor también camina con ellos, que también los usará poderosamente, y obras mayores que las nuestras harán para la gloria del Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No puede ser posible que sea lo contrario. Amén, hermano. No puede ser lo contrario. Tiene que ser así. Jacob fue mayor que Isaac y que Abraham, ¿sí o no? Mire, si de él sale todo Israel, pues. Amén, hermano. De él sale todo Israel. Y hizo mayores obras, claro, de la promesa la recibió Abraham, pero él tuvo que encontrarse a su Dios también. Que su Dios no solamente había caminado con Abraham, con su abuelo Abraham, con su padre Isaac, no, sino que el Señor ahora también caminaba con él, y que le daría la tierra, le daría la heredad. Y le dice, yo voy a estar contigo. Entonces, despertar, hermano, tener ese despertamiento a la realidad espiritual, es que Dios deje de ser el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros hermanos, el Dios del pastor. Esa idea de que solo Dios escucha al pastor, esa idea de andar buscando ungidos para que oren por nosotros, usted tiene que quitársela y entender que usted tiene un Dios poderoso que también oye sus oraciones y que puede obrar a favor de nosotros. Amén, hermano. Que Dios también es su Dios. Sí, eso, de que Dios también es su Dios. Porque Dios le dice a Jacob, yo estaré contigo, yo te daré la heredad.
En ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Iré a donde quiera que vayas. Y te voy a volver a traer a esa tierra hasta que cumpla lo que yo te he prometido. Oiga, hermano, eso es maravilloso. Entonces, Dios tiene que cumplir en usted y en mí lo que nos ha prometido. Y Dios está con usted. Entonces, ¿a qué le tememos? Dios está con nosotros. Yo quiero, hermano, por eso le dice: voy a estar contigo donde quiera que vayas, y te voy a volver, te voy a llevar y te voy a traer, y voy a terminar lo que empecé contigo, le dijo. Entonces, no viva de la fe prestada de otros. No viva, hermano, del Dios de sus padres. Viva de su propio Dios. Tenga un despertamiento espiritual. No viva del altar de otros, ni de la fe prestada de otros, ni de la visión de otros, hermano, ni de las experiencias de otros. Viva de su propia visión, de su propia fe, de lo que Dios le está revelando a usted también, porque Dios se mueve de esa manera. Se mueve así. Entonces tenemos que tener, hermano, un despertar en nosotros. Y los jóvenes lo viven. Los jóvenes lo experimentan. Mire, usted le dice a los jóvenes: hoy, lave sus trastes. ¿De cuánto le dicen a sus hijos? Vas a comer, lave su vasito y lave su plato, por favor. ¿Por qué se lo dice usted? Porque un día se van a casar. Le dice: apague la luz. Le dejan todas las luces, que ni grande es el lugar donde vivimos, ¿verdad? Pero tan caro que es el bill. Si usted ve, si vive solo el papá o los padres, usted ve las luces del cuarto apagado, solo la cocina está prendida, la sala apagado, todo. Y cuando va, la prende, va, después la apaga y sale. Los hijos no. Ellos dejan prendido, iluminado todo, hermano. Porque ellos no pagan. Y cuando van a la market, quieren helados, quieren ice cream, quieren de todo. Y que le llenan la carreta a usted. Porque quieren de todo. Pero el que paga es usted. Por eso, porque no les duele. Y si no, le dice: vayamos a comer a tal lugar. Y buscan los más caros. No se los muestre. Bueno, que ahora, aunque no se los muestre, ellos los buscan, ¿verdad? Lléveme a comer a tal lado. Porque ellos no pagan. Quien paga es usted. Al que le duele es a usted. A usted le sacan el billete. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Lo que sucede es que un día ellos van a tener su propia experiencia en la provisión de Dios. Y ellos ya no van a poder vivir de que: papá, mire, no tengo dinero, ahora vaya a comprarme la marca. No, esa ya es su responsabilidad. Aleluya. Cuando se casan, ¿verdad? Ya, bueno, vaya entonces, compre su cosita. Y si no tiene, no venga a sus padres, pídale al Señor. Viva su propia experiencia. Su propia experiencia de providencia divina. Porque no piense, la realidad es que en algún momento, aunque sean prósperos, en algún momento la escasez va a tocar su puerta. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse a la vida de ellos, para que ellos conozcan que nuestro Dios, hermano, es un Dios proveedor, que su proveedor es el Señor, que su fuente es el Señor. Pero esa providencia divina la experimentan los padres. Pero los hijos en algún momento tienen que experimentar esa providencia. Cuando viven solos, cuando le digo, se independizan y se van, y ahí se acuerdan del viejo que apague la luz, de la madre que le decía: apague la luz. Ahora que le vienen los viles, sienten los golpes y empiezan a ver que la vida no es barata. Por eso el joven debe de valorar. Aleluya. Algunos se van a enojar conmigo posiblemente, pero no importa. Si usted no sabe lo que el padre sufre, lo que pasa es que no lo dice. Lo que la mamá sufre, humillaciones muchas veces en el trabajo, desprecios muchas veces en el trabajo. ¿Y por qué la mamá o el padre aguantan en el trabajo? Porque saben que allá en la casa tienen unos que comen y comen bien. Aleluya.
pupusas, tortillas. Pero oiga, entonces, ¿quién lo hace aguantar ahí? Porque él sabe que hay una familia que depende de él. Que hay una familia. Entonces, ahí es donde los hijos deben de aprender a valorar el sacrificio de los padres. Pero lo entienden hasta que ellos empiezan a darse cuenta que la vida no es fácil. Que la vida tiene un costo, y un costo muy alto. ¿Quieres zapatos de marca? Ah, bueno, vaya a ver cuánto cuestan. Y solo te los puedes comprar, claro. Pero ya cuando tengas esposa te vas a dar cuenta que no te los vas a poder comprar si no le compras a ella primero. ¿Sí o no? Las hermanas no vienen sinceras hoy. Pero se va a dar cuenta que sí. Entonces, pero ¿qué quiero decirle? Es que los jóvenes o los hijos en algún momento no pueden seguir viviendo de las experiencias de providencia que sus padres vivieron. Yo me acuerdo, hermano, que nos sentábamos con mi papá y él nos contaba las historias de cómo Dios obraba a su favor. Pero esos fue su Dios, fueron sus experiencias, fueron su providencia. Ahora yo tengo que vivir las mías, conocer a ese Dios proveedor, que así como no dejó a mis padres, así tampoco nos ha dejado a nosotros. Y las bendiciones que vienen sobre nosotros serán mayores que las que vinieron sobre nuestros padres. Y la bendición que viene detrás de nosotros para nuestros hijos serán aún mayores todavía, porque el Dios de Israel estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén, hermano. Pero eso es revelado. Tienes que despertar a la realidad. Y hermano, vivir a tu propia fe, vivir con el Señor, tener tu propia experiencia, conocer a ese Dios. Jacob tuvo que conocerlo y darse cuenta que ese Dios maravilloso le dijo: yo estoy contigo y te voy a dar esta tierra. Lo estaba bendiciendo. Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. No vio la promesa cumplida. En Isaac le dijo lo mismo. No vio la promesa cumplida. Ahora llega hermano Jacob y le dice: tú recibirás la tierra. Pero esa bendición de Jacob vino primero, hermanos, por una revelación. Segundo, esa bendición de Jacob, hermano, cuando viene y el Señor lo bendice, le dice: esto será tuyo. Ahora Jacob, para él era importante, y dice la Biblia ahí en el verso 18, el verso 17, dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Verso 18: y se levantó Jacob de mañana, y como la piedra, dice, se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Oiga, y dice que marcó el lugar donde empezó su bendición. Primero, hermano, la bendición de Jacob empieza con una revelación: conocer a su Dios. Lo segundo, cuando él se da cuenta, él marca el lugar donde empezó toda su historia, porque ahí realmente empezaba la historia donde Dios se había revelado y Dios estaría con él todos los días de su vida. Entonces él empieza a caminar, con el Señor. Entonces, pero él marca, dice, aquel lugar. Por eso dice el verso 28: y cuando se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por la señal, así la levantó, y luego dice que derramó aceite. Ahí hizo un lugar. Cuando dice levantó la piedra, es decir que ahí hizo como un altar, y ahí derramó aceite en aquel lugar, hermano, y lo marcó porque él sabía que ahí Dios estaba empezando su historia.
Entonces eso, hermanos, es bien importante, porque para Jacob fue muy importante. Marcó el lugar donde el Señor lo estaba bendiciendo, marcó la piedra, marcó el lugar. Entonces yo le pregunto a usted, es como que yo le preguntara: hermano, ¿en qué fecha usted le entregó su vida al Señor? Usted ya no se acuerda. ¿Cuándo se bautizó, hermano? Espéreme, voy a ir a ver el certificado, dice. Se nos olvida. ¿Sí o no? Se nos olvida. Se nos olvida dónde empezó nuestra historia de amor con el Señor. No la marcamos. No marcamos ese encuentro con el Señor. Pero sí se acuerda del día que conoció a la novia, la que hoy es su esposa. Se acuerda del cumpleaños. Se acuerda del aniversario. Se acuerda del cumpleaños de su hermano, de su mamá y de todo. Pero ¿quién es más importante que ellos? ¿Ah? ¿Quién es más importante que ellos? Bueno, algunos que no se acuerdan ni de nada, ¿verdad? Ni del cumpleaños de ellos se acuerdan. Pero ¿quién es más importante? Porque tenemos cosas y nunca se nos olvidan, más cuando nos lastiman, hermano. Eso no se nos olvida nunca. Nunca cuando nos han hecho algo, nos han dañado, más si nos deben dinero. O sea, a usted le deben y usted no se acuerda. Pero usted, hermano, o cuando alguien lo criticó, mire, hermano, eso que lo critique, que hablen mal de usted y que lo pongan en mal a usted, eso duele, hermano. Vaya, que hablen mal de usted, pero que hablen mal de su hijo. Sí, ese cipote, mire, es un desordenado, su padre ni cuenta se da. Si la mamá oye eso, van a conocer de dónde viene. Van a conocer a los reyes como son. Porque por los hijos usted es capaz de cualquier cosa, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. O que le estén dando duro a su hijo. Ay, hermanos, Dios que me guarde, pero que le estén dando duro a mi hijo. ¿Usted cree que voy a seguir siendo pastor yo en ese momento? Esa es la verdad. Hable con la verdad. Ahí se me va a olvidar el púlpito, el ministerio, las alabanzas. Ahí le voy a querer dar yo 2 veces a aquel. ¿Sí o no? Ahí no va a estar usted, aleluya, gloria a Dios, hermano, dale más duro. ¿Qué? Usted no va, de verdad, es que así es. Así es. Pedro había caminado con el Señor y cuando llegaron al Señor, ¿qué hizo? Sacar la espada. Este predicaba con la escuadra en la cintura. Predicaba con el machete envainado. No era que casualmente lo llevaba, todo el tiempo lo llevaba ahí. Era machetero. Era de San Miguel. No sé si usan machete, solo lo dije por chalateco. Pero oiga, así era Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacar el machete. Porque uno no, en un problema de eso, uno no acude a la oración. Usted, hermano, lo que quiere es salvar el problema en ese momento y proteger a los suyos, ¿sí o no? Así es. Pero eso cuando nos daña no se nos olvida. Pero ¿cómo es que no marcamos, hermano, el momento cuando le dijimos: sí, Señor, heme aquí? Yo me acuerdo cuando empezó el ministerio. Cabal el 3 de octubre, un día viernes, el 3 de octubre del 2014, empezamos en este lugar con 14 personas. Y aquí estábamos. Cuando le dije: sí, Señor, heme aquí. Fue ahí y nunca se me olvida, hermano, cómo se dio. Mire, yo vi este lugar lleno de personas así y yo no lo conocía. Yo no lo conocía, de verdad. Lo vi lleno, hermano, y yo predicando. Pero yo estaba todo destrozado. Yo no estaba, crea usted que estaba en mi mejor momento espiritual. No, yo estaba pensando a ver qué hacía.
si me iba de regreso para otro estado de donde el Señor me había traído, o qué iba a hacer. Y ahí el Señor, hermano, yo en mi llanto, en mi dolor, hermano, el Señor me habla y me dice: mira, hijo mío, esto y mucho más tengo para ti. Por eso yo creo que mi mejor versión como pastor todavía no ha llegado. El mejor momento de esta iglesia todavía no ha llegado. Lo mejor está por venir. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha de visitar esta casa y ha de bendecirnos poderosamente, porque Él lo ha prometido. Amén, hermano. Él lo ha dicho. Pero a mí no se me olvida, y a usted no se le debe olvidar. Cuando el Señor lo llamó, usted no se le debe olvidar. Eso debe de ser más importante para usted. Cuando el Señor le dio una revelación, cuando su hijo estaba enfermo gravemente, cuando usted estaba en la cama, cuando usted estaba en el hospital, o cuando usted estaba hecho pedazos y vio que sus amigos se fueron, hermano, la familia lo dejó y usted acudió al Señor, y el Señor le dijo: hijo mío, hoy te levanto. Y usted le dijo: Padre, si cambias mi historia, yo te voy a servir, hermano. Y usted hizo un compromiso, y hoy debe de ser leal a ese compromiso, y no debe de olvidar la promesa que le hizo al Señor, y debe de cumplirla. Amén, hermano. Al Señor sea la gloria. Cumpla esa promesa. Acuérdese de esa promesa. Porque el problema es que prometemos, pero cuando el Señor soluciona las cosas, nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Cómo venimos, hermanos? Todos venimos a este país con deuda. Nadie vino teniendo dinero en el banco. Para eso mejor me hubiera quedado allá. El que vino porque estaba bien, bueno, nos venimos porque aquí hay una mejor vida. ¿Sí o no, hermanos? Sí, por eso nos venimos. Pero bueno, y esa es de toda la cantaleta de todo mundo, hermano. Más de los que el Señor, si me dan la visa, allá te voy a servir. Y más el que viene de mojado: Señor, si me cruza la frontera, Señor, y yo te voy a servir. Y vino y se le olvidó. Y se le olvidó. No marcó ese momento cuando Dios lo perdonó. Cuando nadie, hermano, perdonaba todo. Mire, la gente solamente va a recordarle lo malo que usted hace. La gente solo va a recordarle las cosas malas que usted hace. La gente solo le va a reprochar sus actitudes malas que usted hace. El único que ve lo bueno que usted hace es el Dios de los cielos. Porque cuando el Padre lo ve a usted, ve al Hijo de Dios en usted. Él ve lo bueno que hay en usted. Amén, hermano. Marque su encuentro con Dios. Marque el día que Dios lo sanó. Marque el día que Dios obró en su vida. Jacob dijo: hoy tuve una revelación. Alzó la piedra, hizo un altar, la ungió con aceite y dijo: dejo esta marca porque yo he de regresar a este lugar. Y cuando regrese a este lugar, no se me va a olvidar que el Dios de mis padres ha estado conmigo. Y regresó a ese lugar. Y regresó a ese lugar. Entonces marque ese lugar. Marque ese momento. Marque el tiempo cuando Dios le proveyó lo que usted estaba necesitando. Márquelo y que nunca se le olvide. La bendición de Dios vino por la revelación. Y cuando el Señor bendijo a Jacob, Jacob pone una marca para que no se le olvidara de dónde venía su provisión. Los terceros es, hermano, yo termino acá, es que Jacob hace un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios. En el verso 20 dice: e hizo Jacob, mire lo que dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare, oiga, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. No pidió mucho. Pan para comer y vestido para vestir en este viaje, dice verso 21. Y si volviere, que dice, en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea que él decía: voy en este viaje, pero yo voy a regresar a mi casa.
Y si el Señor me da pan mientras vaya en este viaje y vestido para vivir, y si cuando llegue de regreso a mi casa encuentre paz en la casa de mi Padre, entonces Dios será mi Dios. Y dice el verso 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oiga lo que, ese es el pacto que él hace. Dice: e hizo Jacob voto. Un voto, hizo un pacto, un compromiso. Hizo un voto al Señor y le dijo: si Dios fuere conmigo y me guarda en este viaje dándome pan, vestimenta, y cuando regrese a la casa de mi padre yo encuentre paz, porque nadie se quiere morir. Y él sabía que su hermano lo iba a matar. Y por eso usted sabe que cuando él regresa y tiene el encuentro con el ángel del Señor, él tenía miedo. Él por eso envió a 2 criados con bienes, porque había sido prosperado en gran manera. El otro tema va a ser eso de cómo Dios lo prosperó. Y hermano, y regresa, y cuando él iba de camino dijo: voy a enviar a 2 de mis criados con muchos bienes. Tal vez, dijo, oiga su pensamiento, tal vez así apacigüe la ira de mi hermano, porque él sabía que Esaú quería matarlo. Entonces ahora él dice: si yo regreso y encuentro paz en la casa de mi padre, dice, Jehová será mi Dios. Entonces, hermano, esto que Jacob hizo de hacer un pacto o de caminar en ese pacto con Dios, estaba diciendo que nadie estaba por encima de Dios, o que nadie estaría por encima de Dios en esa trayectoria de Jacob. Que nadie, ni los hijos, ni los caprichos de los hijos, ni el capricho del cónyuge, ni la empresa, ni el negocio, ni los bienes, nada iba a estar por encima de Dios, porque él sabía que Dios lo iba a bendecir. Y ahora, hermano, él hace ese compromiso y dice: si Dios va conmigo, Él será mi Dios. Me da pan para comer, vestido para vestir, y encuentre paz en la casa de mi padre, este será mi Dios. Dijo, y hizo ese pacto, ese compromiso. Entonces, para él, hermano, para él, hacer ese pacto era, como le digo, es que Dios estaba por encima de todo. Entonces, Dios debe de estar por encima de nuestra casa, por encima del cónyuge. Si el cónyuge está de acuerdo o no está de acuerdo, usted sabe que primero es Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas. Usted sabe que en su empresa, sobre todas las cosas, ¿está quién? Dios. Dios, está Dios sobre todas las cosas. En su empresa, el que es empresario debe saber que sobre todas las cosas está Dios. Está Dios. Por eso lo primero que tiene que hacer el empresario es llamar a sus trabajadores y poner ese día en las manos del Señor y orar por ellos. Amén. Aleluya. Pero así es, porque Dios está por encima de todo, por encima de la familia. Y cuando decimos que está por encima de la familia, es que Dios gobierna la familia. Yo voy a terminar aquí. Posiblemente no me gusta meterme en problemas, pero quizá me meta en uno hoy. Y cuando decimos que hacemos pacto con el Señor y que Dios está por encima de nuestra empresa, es porque Él la gobierna. Porque Él gobierna, hermanos, el hogar, la casa, nuestros hijos. Los hijos a veces les entra el capricho. Les entra. Tengo un amigo que su hijo se había enamorado de una joven, pero ella es del oriente. No sé exactamente de qué ciudad. Y ellos se amaban. Pero cuando él llegó a hablar con los padres de la joven, le dijeron: lo sentimos, pero no te podemos aceptar.
Porque nuestra fe, nuestra religión, nuestra creencia no nos lo permite. Y fíjese que en nuestros países, en mi país, en Guatemala, hay lugares así, donde las personas hablan dialecto, y el que se casa con esa joven debe de ser de la misma comunidad de ellos, para conservarla. Sí, el dialecto, la raza y todo, la sangre, ellos no permiten. Tiene que ser del pueblo. Y este joven estaba enamorado de ella, y le dicen: lo sentimos, pero sé que se aman, pero aquí, hija, le dijo, nuestra fe y tu fe no te lo permite. Así que y imagínense, y el hermano, pues que él es cristiano, y su hijo era un buen joven, creyente, pero no lo aceptaron porque la religión de ellos no se lo permitió. Pero ¿qué tal los hijos de los creyentes? Que se casan con yugo desigual. Y aquí es donde le digo que posiblemente uno se meta en un problema, pero esa es la verdad. Y el joven dice: no, mire, y es que y le dice: padre, mira, yo ya soy mayor de todo eso. O la joven le dice: sí, papá, mira, yo ya soy dueño de mis decisiones, y este es el que a mí me gusta. Ah, pero no es cristiano. Y él dice: mira, papá, sí, pero yo la amo y todo eso, pero no es cristiana. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces dicen: no, yo ya soy independiente. Ajá, pero vives en mi casa. Si eres independiente y de verdad quieres hacer lo que diga, entonces ve, alquila tu cuartito y búscate la novia que quieras. Pero en mi casa no. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho un pacto con Dios, que Él está por encima de nuestra familia, de nuestra casa. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando se permite eso, y de repente, hermano, empieza este inconverso, incircunciso, a llegar borracho a la casa. La joven llega con los padres y le dice: papá, mira, ya no lo aguanto. Llega borracho, tiene un amante, y a veces provee para la casa, a veces no. Y mira, hace esto, hace lo otro. ¿Y qué va a hacer el papá ahí? Nada. Es demasiado tarde. ¿Sí o no, hermanos? O cuando llega el hijo y de repente empieza a tener problemas. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que ahí vienen nietos. Y son sus nietos. Es su sangre. Y usted ama a los nietos igual que a los hijos. No le voy a decir que más, pero los ama igual. Son su sangre. Imagínese usted que a su nieto le esté enseñando otra religión. Amén, hermano. Por eso le dije: acá muchos me van a ver mal y no van a estar de acuerdo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia empieza a perder. Porque entonces, como se casó con un inconverso, se va de la iglesia y empieza a perderse. Y los nietos que deberían de venir y ser futuros ministros, hoy pasan a ser gobernados por una persona que no conoce al Señor. Porque hemos dado el pacto que Dios hizo, o que el compromiso que hemos hecho con el Señor, que Él está sobre todas las cosas, y que debemos de entender, hermano, que Él gobierna nuestro hogar, que Él gobierna nuestra casa, que Él gobierna nuestra familia, que Él gobierna todo lo que nos pertenece, y que en la casa vamos a hacer lo que el Señor, y vamos a proclamar la verdad, y vamos a promover la fe, aleluya, y que nuestras generaciones, amén, hermano, van a honrar el nombre del Señor por todas las generaciones, amén. Jacob lo entendió y dijo: voy a hacerlo de esa manera, y de sus lomos sale el pueblo de Dios, porque hubo un hombre que hizo un pacto.
Tengo un amigo mío que tiene 3 hijos y él mide 5'2". Él es pequeñito, es morenito y gordito. Y él es pastor, tiene 3 hijos y los 3 hijos salieron. Y yo le dije, hermano, ¿y de dónde? Le dije yo. De mi mamá, de mi esposa, dijo. Ah, vaya, le dije, estamos bien. Pero es así, 5'2". Pero esos que le hablan ronco los pone quietos así, hermano. Porque el hecho de que él sea así, él es su padre. Amén. Y él dice, no, me dijo, estos que hablen ronco y que sean altos, no, créame, cuando yo quiero me lo siento y ya, me dijo. Y ese es el problema que tenemos, somos muy flojos. El hijo se duerme con el teléfono en la mano. Somos flojos de verdad. Nos manipulan. Hoy le dije a David en la mañana, hoy me lees el primer capítulo del libro de los Hechos. Solo desayúname y esa es tu meta ahorita. Pero somos muy permisivos. Amén, hermanos. Y usted ha hecho un compromiso con el Señor. Y no habrá plaga que toque su morada. No debe de haber una plaga que toque su morada. Usted debe de cuidar su linaje. Y no es que sea racista, no estoy hablando de racismo. Estoy hablando de hacer un pacto con el Señor, de que hemos hecho un compromiso con el Señor, de que nuestros hijos los hemos entregado al Señor, de que ellos son del Señor. Y aun cuando nosotros no estemos, ellos servirán al Señor. Su corazón, su mente, su vida, su ser, aleluya, serán del Señor. Y mientras usted esté, usted debe de cuidar eso. Amén, hermano. Porque hemos hecho un compromiso. Y ahí viene la bendición de Dios para nosotros. Porque la bendición no es solo tener plata, es parte de. Es parte de, la plata es parte de. Así que si usted dice, ya va la prosperidad, es porque usted es mentiroso, porque usted quiere aumento, usted quiere más dinero. Dale, el que diga que no, levánteme la mano y regrésese a su país ahorita. Por eso usted quiere más plata, usted quiere más dinero, usted quiere una vida próspera. Claro que sí, pero empieza con una revelación. Amén, hermano. Empieza con una revelación. Y va, hermano, enseguida que marcamos, cuando esa revelación marca la prosperidad, la bendición para mi vida. Y luego cuando esa bendición la marcamos el día que Dios le dijimos sí al Señor, el día que nos llamó, hermano, ahora hacemos un compromiso de que Él está por sobre todas las cosas. Y cuando Él está sobre todo, seremos bendecidos, tendremos salud. Vamos a ver florecer nuestros campos, aleluya. Vamos a ver a nuestras doncellas, nuestras hijas, nuestros hijos. Vamos a ver una generación diferente que va a glorificar el nombre del Señor. No importa en dónde estén, exaltarán el nombre del Señor cuando dicen amén a eso. Pero hay que poner el Señor sobre todas las cosas. Todo cambiará. Hoy me extendí un poco, pero no mucho. Es que nos hemos acostumbrado a los cultos de 1 hora y media, de 1 hora. Este año es un reto, hermanos. Hay que despertar espiritualmente. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Vamos ahora.